Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Repretel. Iniciamos con la información. Un gran incendio estructural, incluso algunos vecinos en Pocosí dejaron sus casas la noche de este martes, temerosos de una potente explosión durante el incendio en la planta de Demasa. Jeffrey Naranjo ha estado ahí y desde este lugar de la noticia nos tiene toda la información. Jeffrey, adelante. Bueno, información actualizada es lo que tenemos sobre el incendio que se presentó en horas de la noche de este martes acá en Pocosí de Limón, propiamente en la planta de la empresa Demasa, donde no fueron, según Ingeniería de Bomberos, 3.500 metros cuadrados, como se había anunciado anteriormente, sino tras las verificaciones e inspecciones realizadas por esta unidad del Cuerpo de Bomberos, se determinó que la totalidad del área afectada por las llamas fue de 1.380 metros cuadrados, una superficie inferior a la que se había informado anteriormente, y esto es parte de los datos que la participación de Ingeniería de Bomberos durante la mañana de este miércoles ya ha revelado, y también parte de las inspecciones que estarán realizando en el lugar para determinar cuáles fueron las causas de este incendio que, como les hemos mencionado en anteriores ediciones, se dio en una de las bodegas de esta planta industrial que se dedica usualmente al procesamiento y producción de alimentos, y que aún se desconoce cuáles fueron las posibles causas de este gran incendio que incluso varios vecinos en los alrededores lograron grabar, y ustedes están viendo en pantalla las imágenes de las llamas, el ambiente incluso que se dio en horas de la noche en este punto, específicamente en Pocosí de Limón. Yo me encuentro acá con el jefe de batallón de la zona de Limón precisamente para ampliar sobre los principales datos a raíz de la atención de este incendio. Don Yeudi, muy buenas tardes, en vivo para Noticias Repretel. Tal vez mencionarnos un poco, usted nos dice que fueron las primeras unidades, los primeros bomberos en llegar, después vieron que fue una emergencia que fue creciendo, ameritaron incluso que llegaran unidades de San José. Muy buenas tardes, gracias a todos los televidentes. Efectivamente, al ser las 5:36 de la tarde, se da el aviso por un incendio en una planta procesadora de alimentos. Al llegar al lugar, las primeras 2 unidades propiamente de la estación de Guapiles llegan al lugar e inician con la valoración. Primeramente, asegurarse de que no existieran víctimas lamentables, ¿verdad? Dichosamente, la empresa cuenta con una brigada de emergencias propia, las cuales ellos activan sus protocolos y proceden con la evacuación total de la empresa. Dato muy importante, porque a la hora que llega el Cuerpo de Bomberos, esa información nos la brindan, y entonces al estar 100% seguros de que no existen víctimas en el lugar, entonces nos podemos abocar inmediatamente a la extinción del fuego. Yeti, ¿qué ha sucedido la mañana de este miércoles? Vemos aquí unidades, cuéntenos un poco, si bien el fuego fue controlado desde ayer, ¿qué ha procedido durante horas de la mañana? Muy bien, la nave principal tiene producto terminado, entonces algunos racks de carga de ellos, donde están esos productos, colapsaron la noche de ayer. Entonces hay lugares en donde el agua ha sido muy pobre para poder llegar. Entonces en algún momento la empresa nos llama porque quiere haber como un tipo de reinición del fuego, pero sin una afectación mayor. Simple y sencillamente un poco de humo. Entonces, por prevención, nos acercamos al lugar, y los muchachos de la estación de Guapiles proceden a aplicar un poco más de agua para aplacarlo. Y para finalizar, nos habla usted de que este es el incendio más grande, tal vez que se ha atendido en Pocosí, incluso tomando en cuenta más áreas cercanas acá al Caribe en los últimos años. Sí, de hecho, un dato muy importante con respecto a la atención de emergencias de gran magnitud. Este es el 6º a nivel nacional, uno de los más grandes en la zona de Limón en los últimos 20 años, y
de hecho hubo mucha despacho de recursos, 2 unidades de la estación de Guapiles, 1 unidad de la estación de Siquirres, 1 unidad tanquero de la estación de Limón, 1 unidad extintora de la estación de Cariari, así como también la movilización de ambulancia, unidad de materiales peligrosos, unidad de drones, unidad de ARAC, y también contamos con la ayuda de la Cruz Roja local para la atención de los bomberos. ¿Cuántas horas más aproximadamente estarían el cuerpo de bomberos por acá atendiendo esto? Muy bien, ya nosotros ya finalizamos, ¿verdad? Esperamos que no nos vuelvan a llamar, ¿verdad? Que hayamos terminado muy bien el trabajo del día de hoy, pero porque ya se les recomendó a la empresa de que necesitan un equipo especial que es un backup para poder remover ese poco de latas, ese poco de escombros que están ahí para poder extraer esa parte con llamas, con ceniza que está ahí. Perfecto, escuchábamos a Yeudi Chavarría, jefe de batallón de la zona de Limón, quien nos ampliaba un poco los detalles sobre las acciones que ha realizado el Cuerpo de Bomberos la mañana de este miércoles acá en la planta de Demasa, donde se dio este gran incendio. Ya lo escuchaban ustedes, es el 6º incendio estructural más grande atendido por el Cuerpo de Bomberos en lo que va de este 2025. Sin embargo, también parte de la participación más importante también que se ha dado durante esta mañana es de la unidad de ingeniería de bomberos, quienes serán precisamente quienes determinarán, buscarán las pesquisas para saber cómo se originó en una planta industrial pues un incendio de tal magnitud. Vamos a conversar precisamente con Catalina Aragón de la unidad de ingeniería de bomberos. Catalina, en vivo para Noticias Repretel, contarnos un poco las labores que han realizado ustedes acá esta mañana. De acuerdo, muchísimas gracias. El día de hoy nosotros iniciamos alrededor de las 6:45 de la mañana, entramos a planta. El día de ayer ya nos habíamos presentado durante las labores de extinción para recolectar información relevante que podríamos detectar, digamos, propiamente de la atención de la emergencia y demás. Hoy estamos abocándonos en lo que es la revisión del área de origen que establecimos el día de ayer y poder buscar las posibles fuentes de ignición para determinar la causa del incendio. Catalina, tal vez mencionarnos un poco sobre eso, porque nos comentaban ayer, hay materiales inflamables dentro. ¿Qué tanto, por ejemplo, esto pesa dentro de este proceso de investigación? Correcto, como lo hemos mencionado anteriormente, el tener una ocupación industrial involucra que los diferentes materiales combustibles que estén dentro de la escena vayan a variar en muy gran cantidad. Entonces, cuando hablamos de un local comercial, por ejemplo, sabemos que el material combustible que podríamos tener podría ser controlable hasta cierto punto. Sin embargo, acá podríamos tener combinaciones de materiales combustibles, de materiales inflamables, ¿verdad? Gran cantidad de material de papel, cartón, madera, lo que puede aseverar y puede hacer crecer el incendio de manera muy rápida. ¿Cuánto, Catalina, se extiende una investigación de estas? ¿Hay algún plazo estimado? ¿Qué pasa una vez que se determinan las causas de este tipo de incendios? Las investigaciones de incendio, cada una tiene su particularidad, ¿verdad? En este caso, nosotros tuvimos la dicha de que como tuvimos involucrado una brigada de incendio que pudo atender el incendio de manera incipiente, entonces ellos nos colaboraron mucho en lo que fue determinar o reducir nuestra área de estudio. En este sentido, nosotros pudimos avanzar de manera muy rápida en la investigación y calculamos que ya el día de hoy finalizaríamos este proceso. Sin embargo, nos corresponde toda la información que hemos recolectado acá en campo, llevarla a nuestro laboratorio, a nuestras oficinas, para poder analizarla y de ahí ya poder empezar a descartar nuestras hipótesis para poder llegar a la causa final del incendio. Bueno, yo creo que algo que llama mucho la atención es, por ejemplo, la variación en los datos de la cantidad de área afectada. Tal vez contarnos un poco por qué pasa esto. Primero se hace una estimación, después se calcula puntualmente cuánto fue lo que alcanzó el fuego. Correcto. Normalmente en las labores de extinción o dentro de un proceso de una atención de una emergencia, los compañeros operativos cuando llegan a la escena hacen una estimación inicial del área total involucrada en el incendio y del área que se está viendo afectada en ese momento. Esto va muy de la mano con el tipo de operaciones de labores de extinción que ellos van a llegar a realizar. Una vez que ya ellos se han abocado en todo el tema de la labor de la extinción, del control de víctimas, como estaba mencionando don Yeudi, ya se
tal vez con un campo un poco más frío, ya se realiza más a detalle la medición de las áreas, que es donde nosotros también colaboramos en gran parte, y determinamos que el área total afectada o el área involucrada general de la estructura son 8.800 metros cuadrados, y tenemos un área afectada únicamente por fuego de 1.380 metros cuadrados. Podemos tener algunos otros temas como extras que tal vez puedan haber afectado por la aplicación de los chorros de agua, por el desplazamiento del humo y demás, pero ya estas son las áreas finales. Perfecto, escuchábamos a Catalina Aragón de Ingeniería de Bomberos, quienes son parte del equipo que en este momento se encuentran pues recopilando parte de las pruebas e indicios para recabar cuáles fueron las posibles causas de este incendio. Sin embargo, también Noticias Repretel conversó con varios de los vecinos acá de las zonas cercanas. Algunos de ellos incluso dejaron su casa en horas de la noche porque tenían miedo de que las llamas llegaran cerca de sus viviendas debido a la cercanía que tienen con estas bodegas, y precisamente vamos a escuchar parte de lo que nos contaron, a dónde se fueron, qué hicieron en horas de la noche, cuáles fueron sus reacciones al ver que a metros de sus casas se encontraba esta gran columna de fuego. Veamos. Yo estaba cocinando cuando llegó la vecina del frente acá y me dice, venga, ven acá. Y salgo yo, ¿y qué pasó? Me dice, venga para que mire. Y voy viendo ya esas boconadas de humo fuertísimas. Digo, Padre amadísimo, ayúdanos, protéjanos. Y ya después eso fue fatal. Habían dicho que había que desalojar, más bien. Y no supe yo si otra gente se iría, pero nosotros sí nos fuimos. Por el humo nos dio miedo que con mi esposo es mayor y entonces que nos fuera a afectar. Entonces mejor nos fuimos. Cuando vuelvo a ver para arriba, veo el humo, me asusté mucho porque de ahí nunca había un incendio por acá ese incendio que hubo fue algo para nosotros impactante, porque viendo que es una fábrica y que en esa fábrica hay cilindros de gas, en esa fábrica hay calderas. Incluso en la noche yo he escuchado que donde dicen, cuidado está ahí esa caldera, cuide, vea los números, que no se pasen, no sé, yo oigo eso y me vivo nerviosa de ir aquí realmente. Yo me iba a ir porque yo le dije a mi hijo, me da miedo quedarme aquí, no porque yo me da miedo morirme, porque uno en Dios, uno muere y ya está, va para el lugar donde Dios le tiene preparado, pero los niños, las personas que sufren aquí alrededor, eso es lo que más le da miedo a uno. ¿Qué angustia vivieron y viven todavía? Porque entiendo, Jeffrey, que aún muchos están temerosos. Ahora, yo quería consultarle si usted sabe si los empleados de la planta han tenido alguna indicación, si la parte que no se vio afectada, ahí podrían ellos retomar funciones o definitivamente no. ¿Qué sabemos, Jeffrey? Desde las 7 de la mañana aproximadamente ya estaban llegando empleados nuevamente acá al ingreso principal de la planta de Demasa. Sin embargo, varias personas externas a la empresa nos mencionaban que tenían entendimiento de que ellos venían inclusive a recoger sus pertenencias, pues tuvieron que salir de la bodega corriendo de emergencia. Muchos incluso dejaron sus celulares adentro, sus bultos, sus pertenencias, no pudieron sacarlas. Incluso hace alrededor de una hora había pues bastantes personas acá en el ingreso principal esperando que los pasaran adelante para verificar pues qué había quedado de sus pertenencias posterior a este incendio. Inclusive algunos vecinos nos mencionaban, es una información sin confirmar, que varias de estas personas pues podrían haber perdido hasta sus celulares y demás dentro debido a la rapidez con la que tuvieron que ser evacuados. Sin embargo, este también ha sido uno de los factores clave para que hoy no se estén lamentando ni fallecimientos ni personas trasladadas a hospitales. Incluso el mismo Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja lo han mencionado, la manera en que estas personas fueron evacuadas por parte de la empresa, también la rapidez con que se realizó. Cerca de 150 personas que salieron del establecimiento donde se presentó el fuego, se realizó de una forma muy rápida y eso generó pues que las personas no presentaran ningún tipo de afectación con gravedad. Sin embargo, como les mencionamos, ya varios de los empleados han venido en horas de la mañana, algunos ya fueron pasados adelante dentro de las instalaciones de la empresa para recoger precisamente las pertenencias que dejaron, y algunos de ellos dentro del área que fue afectada por el fuego. También importante mencionarles que en algunos minutos tendremos, y los invitamos a quedarse con Noticias Repretel para escuchar las declaraciones en vivo del director de Demasa, que va también a explicar parte de las reacciones que tiene la empresa ante este incendio. Por tanto, en unos minutos estaremos de vuelta con todos estos detalles. Jeffrey, muy bien, muchísimas gracias. De Limón nos vamos hasta Heredia.
Y es que los vecinos de San Francisco de Heredia tuvieron que madrugar para comenzar a reparar sus viviendas luego de que un torbellino se las destechara este martes. Y sobre todo, Jesús, previendo que posiblemente hoy llueva. Y de ahí la carrera que tuvieron que hacer para poder reparar sus viviendas. Adelante con el detalle. Así es, Melissa, carrera por conseguir los materiales y también por el dinero. Recordemos que, bueno, todos estos materiales de construcción a veces son un poco costosos y pues de la noche a la mañana sacar todo el efectivo para poder hacer la compra a veces es complicado para estas personas. Sin embargo, vamos a las imágenes de inmediato porque vamos a observar lo que de diferentes puntos se pudo captar. Personas que transitaban en algunas carreteras acá cercanas a Mercedes Sur, también San Francisco de Heredia, y que, bueno, captaron ese momento en el que las latas vuelan por varios metros, que destecharon algunas de estas viviendas en estos sectores y que, bueno, generaron bastante afectación para estas personas. Por fortuna no hay ninguna persona herida. Lo que estuvo trabajando Cruz Roja en este lugar fue atención de personas por nerviosismo y por ese temor que les generó en el momento, pero no hay personas afectadas. Sí, muchas estructuras, más de 50 viviendas que sufrieron afectación en todos estos lugares, acá tanto en San Francisco como en Mercedes Sur, que se han dado estos incidentes en horas de la tarde. Pasadas las 2 de la tarde es que se da que los vecinos empiezan a comenzar a escuchar esa situación. Vamos a ver en imágenes, porque esta es una de las viviendas que sufre esta afectación. Láminas que, bueno, perdió prácticamente en todo lo que es el costado, así como también el techo que ellos mantenían, bueno, pues salió volando ante esos fuertes vientos. Le voy a pedir a mi compañero Luis Barquero que podamos mostrar en imágenes en estos momentos completamente en vivo de la afectación que mantiene esta vivienda acá en el sector de Heredia, debido a que, bueno, todo esto ocurrió en cuestión de minutos y fue la sorpresa para muchos de estos vecinos ver en cuestión de segundos cómo volaban las latas, como su casa quedaba destechada, un hecho y una situación que, aparte de preocupación, también, bueno, afectó mucho a quienes veían, bueno, pues sus años de esfuerzo por construir su vivienda, que en cuestión de segundos era destruida. Un hecho que se presentó y que, bueno, se ha estado presentando mayoritariamente acá en Heredia, tipos de torbellinos que han afectado específicamente algunas zonas heredianas y que algunos vecinos también han informado que, bueno, pues hay una cuenca específicamente en este punto que es lo que origina que haya tanto ingreso de vientos en este punto. Vemos también algunos otros techos que se mantienen tapados con un manteado. Estos son personas que no han logrado poder comenzar a arreglar su vivienda y que se logra ver en imágenes pues la afectación de estas personas que ahorita lo que tienen es este manteado para evitar que en caso de que llueva pueda generarles alguna afectación o pérdidas económicas más grandes. Recordemos que, bueno, en este caso todos los electrodomésticos y también todo lo que es la línea blanca podría verse afectada en caso de lluvias que se puedan presentar. Recordemos que el Instituto Meteorológico Nacional ha manifestado que en horas de la tarde se podrían presentar igualmente aguaceros y que esto podría afectar también a estos vecinos que vemos la afectación. Una casa que quedó completamente sin ninguno de sus latas de zinc, quedó completamente destechada y es parte de la afectación que han estado viviendo estas personas. Vemos también en imágenes en otro de estos puntos porque debido a la gran cantidad del viento se estuvo presentando esas situaciones. Vamos a conversar con Daniela Salazar. Ella es una vecina acá de Heredia que estuvo afectada, la dueña de esta vivienda donde se da la afectación acá en Heredia. Daniela, estamos en vivo para Noticias Repretel. Muy buenas tardes. Que nos comente un poco la situación que vivieron, ¿verdad? ¿Cómo fueron esos minutos de terror que se han dado? Y bueno, ya me decía usted, es una situación que han vivido porque hace 13 años también se presentó. Sí, hace 13 años la vivimos, pero como esta vez no, esta estuvo demasiado fuerte. Vimos donde se venía de viaje acá de Mercedes, lo que es parte de Mercedes Norte, y empezó a arrancar las latas. Nosotros estábamos en la casa cuando se llevó el techo, solo se vio nada más por el cielo raso, por lo arrancó. Desde hora muy temprana, me imagino que han estado tratando de reparar la vivienda porque, bueno, la lluvia podría afectarles también. Sí, desde las 6 de la mañana estamos porque también hay eléctrica, entonces estamos hablando para que nos pongan la luz y tapando ya todo porque no, ahorita nos parece que va a llover y ya se nos va a dañar todo lo de adentro, y el cielo raso que es de gypsum también se va a dañar. Sí, bastante afectación vemos, ¿verdad? Bastante láminas, inclusive el techo que fue completamente arrancado y que se fue volando, ¿verdad? Ni siquiera quedó cercano acá.
Sí, ahorita, bueno, más bien no se ve mucho porque ya se vinieron a llevar todos los escombros, pero eso era increíble, eran los escombros de los vecinos encima de las otras casas. Eso fue bastante impresionante. También, Daniela, existe ese temor, me imagino para ustedes como vecinos, ya como usted decía, lo vivieron hace 13 años, pero bueno, se presenta durante este martes ese temor también de que se sigan dando esas situaciones y que también cuesta mucho, ¿verdad?, la parte económica de arreglar todo este tipo de incidentes. Sí, eso estaba hablando yo con los vecinos, que ya nosotros vemos el cielo que se pone negro y ya está porque ya se ha vivido varias veces. Nosotros, nadie nos ayuda, o sea, tenemos que correr a poner latas, a arreglar la instalación para que nos pongan la luz, pero aquí nadie viene a como a decirnos, tomen ayuda de nada, todo corre por cada vecino. Cercanos casi 24 horas de estar sin corriente eléctrica debido a que, bueno, los mismos vientos arrancaron por completo la instalación y la empresa de servicios públicos de Heredia les solicitaba que hicieran la instalación para ellos conectar ya nuevamente la electricidad. Sí, se llevó bueno, yo tengo mis 2 medidores en la casa y toda la arrancó desde el suelo, las 2 instalaciones, entonces teníamos que llamar al electricista que arreglara todo antes de, ¿verdad?, de que ellos vinieran. Hasta ahorita la acaban de conectar. ¿Cuánto han tenido que invertir, Cercano, en estos momentos para comprar todas las láminas y también toda la parte eléctrica? Bueno, sí ha sido bastante, no tengo más o menos el monto, pero sí ha sido bastante y todavía hay que invertir más. Listo, Daniela, muchísimas gracias por explicarnos toda esta situación. No, con mucho gusto, gracias a usted. Escuchamos el relato de esta vecina que sufrió prácticamente el destecho de su vivienda en horas de la tarde, pero así como Daniela, también hay otros vecinos en este punto que tuvieron esa afectación y que también tienen ese temor de que se siga presentando situaciones como las que vivieron ellos durante la tarde este martes. Al sector este de mi casa se ve un ventolero donde están ya levantando láminas y se oye el estruendo. Cuando nos dimos cuenta ya estaba aquí detrás de estas casas. Entonces yo lo que hice fue ir a acatar a decirle a mi esposa y a mi nieta que vamos para adentro, nos metimos en el cuarto de adentro. Llegué ni siquiera al comedor de mi casa cuando escuché nada más el estruendo del techo de la terraza donde se levantó. Cuando me volví a asomar ya lo vi totalmente caído a la otra casa. Sí, claro, por ejemplo, ayer pasó al frente, por detrás de mi casa, y eso sí da muchísimo temor, todo el ruido y toda la lluvia y todo eso, y bueno, y sobre todo la impotencia, porque como ser humano no podemos hacer nada más que prevenir, tal vez, pero yo creo que es un problema del calentamiento global, supongo, que haya tantas tornadas y tantas cosas, pero bueno, confiamos en que Dios nos acompañe. Se ha hecho muy recurrente este tipo de actividades en este sector, hay como un paso, como un cruce. Ahora estábamos viendo algo que sacaron ahí en internet, pero que sí hay como una cuenca, como un hueco, que viene casi desde el sector de Barba y tira aquí por Hospital de Heredia, Samuel Sáenz, y tira aquí por San Jorge, ¿verdad? Porque la cuestión ayer fue complicada, y ustedes pueden estar viendo ahí cómo en muchos lugares se levantaron techos y la gente estuvo muy preocupada, pero hay temor por sí solo, la persona lo tiene, ¿verdad? Lo tiene de hecho. Afectación total que viven estos vecinos acá en el sector de Heredia luego de que ese torbellino les destrechara sus casas. Vemos en imágenes en estos momentos una de las viviendas que mantiene este manteado que fue entregado en horas de la noche para que pudieran recubrir un poco esa situación de la vivienda, que no quedara pues completamente a la intemperie ante la posibilidad de que las lluvias pudiesen efectuar en este punto y que pudiesen provocar también una afectación mayoritariamente en estas viviendas que se encuentran todavía destechadas. Muchos madrugaron, como escuchábamos, Daniel nos comentó, desde las 6 de la mañana para poder dar la reparación de sus casas y poder dar el resguardo ante la posible lluvia que se espera en horas de la tarde, pero que sin embargo hay viviendas que todavía se mantienen así como lo vemos, con un manteado sin sus láminas de zinc, y que en este caso un aguacero podría provocarle más pérdidas a estas personas en la parte de electrodomésticos, así como también en la línea blanca. Escuchamos lo que ha trabajado Cruz Roja de cara a los incidentes que se dieron acá, atención de 12 personas, más que todo por nerviosismo ante el hecho que se presentó. La afectación es importante, en unos 600 metros hicimos valoración de pacientes y hay al menos unas 3-4 cuadras que tienen afectación. Hicimos una atención de un total de 12 pacientes, de los cuales 11 están en condición estable, 1 en condición urgente.
Sin embargo, esta persona decide no ser trasladada al centro médico. Bueno, y parte de la situación, la afectación que han tenido estas personas ha sido completa y total en estos puntos de Heredia. Vemos también inclusive un vehículo que se volcó ante los fuertes vientos que se presentaban en este punto de Heredia pasadas las 2 de la tarde, que generó el incidente bastante complicado para estos vecinos y que, bueno, por fortuna ninguna persona resulta herida, sí daños materiales bastante cuantiosos que se pueden observar en estos vecindarios acá en el sector de Mercedes Sur, así como también en San Rafael de Heredia, donde ya muchas personas trabajan en recuperar nuevamente la estructura, en volverle a dar vida con la parte del techo que completamente quedaron sin las latas. En esos momentos volaban, en el momento que ellos pudieron apreciar y que muchos buscaron el resguardo, ese refugio para poderse salvar ante cualquier situación que podría presentarse debido a un impacto con esas latas que volaban. Jesús, a mí me impresiona demasiado este video que tenemos acá en pantalla y que muchos no lo habíamos notado, porque lo que vemos es este carro, ¿verdad? En reversa, pero posiblemente lo que su conductor está haciendo es protegerse al ver este otro carro que el viento levanta. Es que vean cómo lo levanta y lo vuelca. Impresionante de verdad, Jesús. Y bueno, la afectación sin duda, estas imágenes aéreas muestran, además, a veces vemos las latas volando y bueno, lo que tememos es por la vida de las personas, que las latas puedan incluso ocasionar algún accidente, pero el daño posterior a un fenómeno de estos es realmente muy importante para estas familias, que incluso no te supo decir la vecina afectada, Jesús, cuánto ha gastado hasta el momento, pero es que no solo son las latas de zinc lo que me imagino tienen que arreglar, sino prácticamente todo el techo se ve afectado, Jesús. Va para allá. Melissa, aparte de todo el techo, como estos vecinos, ahora que hablamos con Daniela, ellos tuvieron que hacer toda la instalación eléctrica que va conectada pues al cable primario del tendido eléctrico. Todo esto, bueno, pues tiene un costo bastante grande porque lleva también un tema de un, el medidor que pone la compañía, así como también la caja de breaker, que es una situación que bueno, es bastante cara, todos estos materiales, aparte de las láminas de zinc que también han tenido que costear debido a que ocupan darle ese resguardo a su casa antes de que comience a llover y que, como escuchamos, desde horas tempranas lo están haciendo. Ese vehículo inclusive que está parqueado es un tipo como lo que se utiliza para food truck. Estaba parqueado en ese punto, sin embargo los fuertes vientos llegan hasta el punto de volcarlo completamente y es parte de lo que estuvieron viviendo estas personas. Por eso el pánico, ese temor que muchos relataban ante estos hechos, que como ya lo decían, hace 13 años se había presentado, pero no de la magnitud ni afectación que han tenido durante la tarde de este martes. Muchísimas gracias, Jesús. Y a partir de este miércoles se espera un aumento significativo de las lluvias en todo el país, producto precisamente de mayor humedad y la influencia también de una vaguada y la zona de convergencia intertropical. A partir de este miércoles se prevé un incremento significativo de las lluvias en distintas regiones del país. Este aumento está relacionado con un notable ingreso de humedad, la inestabilidad generada por la proximidad de una vaguada en altura y la interacción de la zona de convergencia intertropical. En el que esta vaguada interactúa con la zona de convergencia intertropical nos lleva a condiciones fácilmente lluviosas sobre tanto el Caribe como el Pacífico. En el caso del Caribe, especialmente en la mañana, Caribe Norte, zona norte, esto se puede extender incluso a la cordillera volcánica central y algunos puntos o cantones ubicados al norte y al este de la gran área metropolitana. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, no se descarta que las precipitaciones se extiendan hacia las montañas del Caribe. De cara al fin de semana, incluso se espera la llegada de la onda tropical número 31, que podría reforzar la inestabilidad atmosférica y prolongar las lluvias. En el Valle Central y en la zona norte podríamos también tener este tipo de desarrollo de aguaceros fuertes con tormenta que ocasionalmente pueden incluso estar provocando ráfagas de viento fuerte o eventos de rayería significativa. En la noche la actividad lluviosa se nos queda particularmente para la vertiente del Pacífico, con algunos puntos en el sector de la zona norte en que puede estar también con precipitaciones al menos durante gran parte de la noche.
Asimismo, las autoridades le están dando seguimiento a la onda tropical número 32, la cual se ubica en el Atlántico y muestra una alta probabilidad de evolucionar a un ciclón tropical, aunque su trayectoria actual la mantiene sin influencia directa sobre Costa Rica. Eso sí, el meteorológico recomienda mantener mayor precaución en comunidades o zonas que son propensas a deslizamientos o inundaciones. Con 32, un comerciante oriental se defendió de un robo en un local de su propiedad y mató al presunto delincuente en San José. El extranjero requirió incluso atención médica porque el ladrón lo había agredido con un tubo. Hernán Barrantes nos tiene todo el detalle. Hernán, adelante. Melissa, es importante el detalle de que la población oriental en el país ha crecido y que también pues la cantidad de establecimientos comerciales que tienen a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Esto los ha vuelto una presa predilecta de la delincuencia y se dan constantes robos, asaltos y hurtos. En este caso, los temas de los robos dentro de establecimientos comerciales llevan a que muchas veces los propietarios tengan sistemas de alarma, como ocurrió esta madrugada, donde el comerciante se alerta o se atenta de que está pasando algo en un local que él adquirió hace poco tiempo, que anteriormente era utilizado como un importante hotel de acá del centro de la capital, muy conocido, y que pues al llegar al establecimiento se topa con el delincuente, quien lo agrede con un tubo de metal, le propina diferentes golpes. Esto lo lleva a desenfundar el arma que portaba y le dispara en al menos 3 ocasiones. Esto le causa la muerte en el lugar a la persona que figuraba como delincuente o que estaba asaltando o robando, según el reporte de las autoridades del organismo de investigación judicial. La víctima mortal aún no ha sido identificada, se trataría de un habitante de calle, según el reporte preliminar que tienen las autoridades. Se espera que con la autopsia y otras investigaciones se logre determinar su identidad, mientras que el oriental fue trasladado en un vehículo particular hasta un centro médico para que recibiera atención debido a que presentaba importantes lesiones debido a los golpes que le propinó el ahora fallecido. Y es que este tipo de hechos se han vuelto muy frecuentes, sobre todo por la gran cantidad de comercios de orientales que hay en el país y que han sido blanco constante de asaltos y robos por parte de la delincuencia. Vamos a mostrarles las siguientes imágenes registradas en Alajuela en agosto del año anterior, donde se observa cómo este comerciante oriental pues repele un asalto a su local, impacta de varios disparos al presunto delincuente y este fallece a los pocos metros del establecimiento, muy cerca de la terminal de buses Fecosa, ya en Alajuela Centro, un hecho que se ha vuelto frecuente y que también, pues como vemos, ha sido una necesidad por parte de los comerciantes de tener que buscar algún tipo de medida para defenderse de la delincuencia y así evitar ser blanco de los constantes asaltos. Al menos en lo que va del año, las autoridades reportan 14 personas que han fallecido luego de que las víctimas repelieran la comisión de un delito, ya sea que fuera un asalto u otro tipo de circunstancia en las que las víctimas se defendieron y las parte pues atacante, los delincuentes, llevaron la peor parte y fallecieron. Son 14 casos con este ocurrido esta madrugada acá en el centro de la capital, a unos 375 metros al norte de la Catedral Metropolitana, donde se dio este hecho que ahora está siendo investigado por las autoridades policiales. Como les indicaba, estas imágenes que les mostrábamos del sector de Alajuela ocurridas en agosto del año anterior, pero no solo los orientales, también los comerciantes costarricenses han debido a adoptar medidas como la de armarse para tratar de evitar ser blancos de asaltos. Vemos estas imágenes registradas en el sector del barrio Los Ángeles, aquí también en la capital. Esto fue en horas de la mañana, al menos 2 sujetos llegan a un local comercial ubicado en esta barriada Josefina con la intención de asaltar y llegan armados y la dependiente y propietaria de este establecimiento se defiende, repele este asalto y acaba con la vida de uno de los delincuentes y que pues al final pues todo salió con bien para ella, sin embargo pues para los delincuentes no ha sido así. Y es que es una situación delicada el tema de que los comerciantes tomen la justicia en sus manos. Mira, esto es parte de la inseguridad que hay en el país. Y no es tanto culpa del gobierno, como lo he dicho y lo he pensado. He comentado esto con amigos.
Esto se presta para, ¿cómo te lo explico? Digamos, pues la inseguridad está en parte de los diputados que no legislan, se dedican como a tomarse un espacio como que fueran vacaciones aquí en la Asamblea Legislativa. Creo que deberían, por parte de ellos, también aprobar los proyectos de ley que hay, o revisarlos por lo menos en sí, hacer una comisión y revisar todo esto y legislar a favor del pueblo. Todo esto que se está dando de vandalismo es por la falta de que la gente tiene muchas malas cosas de que no está en Dios, ¿verdad? Más importante de todo es buscar a Dios, ¿verdad? Porque si las personas desde el principio empiezan a buscar a Dios y andan en sus caminos, no van a pasar nada de estas cosas, ¿verdad? De que es un asunto muy delicado porque no hay protección como se debiera, ¿verdad? Tal vez falta más protección que pase alrededor de los negocios, de los peatones, ¿verdad? Que eso se ha perdido un poco. Ahora, Hernán, es que qué difícil, ¿verdad? Porque creo que efectivamente, tal y como lo decían los entrevistados, precisamente el contexto, la delincuencia, lo que ha crecido, ha llevado a los comerciantes no solo a buscar medidas de seguridad, sino a armarse. Ahora, sabemos también qué afectación física tuvo este comerciante asiático, Hernán, porque sabemos que efectivamente fue atacado también. Melissa, es importante recalcar el hecho de que ya ni las cámaras de seguridad, ni las verjas, ni los portones eléctricos con los que regulan el ingreso y salida de clientes de los establecimientos ha logrado frenar los asaltos. Es por esto que se ha adoptado por parte de muchos comerciantes, no solo extranjeros, sino también los nacionales, a contar con algún tipo de dispositivo, sobre todo armas de fuego, para repeler este tipo de hechos. Así que es un tema que viene ligado también al narcotráfico, ya que muchos delincuentes que están vinculados a las organizaciones de narcotráfico se dedican también a cometer asaltos para tener dinero y así pues poder accesar también a lo que son las dosis de droga y a otro tipo de bienes que adquieren con estos dineros. Es parte de la situación compleja que se está viviendo en el país. En el caso de lo que usted me menciona, y me consulta el tema de las lesiones que presenta el comerciante, él, según el reporte que hemos recibido, ya que no fue atendido por ningún cuerpo de emergencia, sino que fue llevado directamente al centro médico en un vehículo particular, presenta golpes en la cabeza, en la espalda y brazos principalmente, donde se enfrentó a este sujeto que lo ataca con un tubo de metal y le propina múltiples golpes. Esto es que en un momento determinado él logra desenfundar el arma y pues decide disparar, le propina 3 disparos a este delincuente, quien fallece en el lugar y que llevó a que las autoridades judiciales requirieran al menos 6 horas atendiendo esta escena, ya que, como les indicaba, esto se da a eso de la medianoche del día de hoy miércoles y todavía a las 6 de la mañana estaban los agentes judiciales trabajando en el lugar. Es una situación compleja y que también pues es importante el detalle que el pasarse la mano para una persona que se defiende de un ataque podría llevarlo a enfrentar incluso procesos judiciales. A eso iba, Hernán, porque usted habla de una situación compleja, tan complejo como es alegar defensa propia. Todos vemos un escenario como este y decimos, sí, se defendió, pero ya cuando vamos a la legislación hay una línea muy delgada entre defensa propia y homicidio culposo, Hernán. Así es, Melissa, hay un límite que es sumamente fino, delicado y que puede ser cruzado con cualquier reacción que podamos tener al momento de aplicar la defensa propia. Recordemos que esta se aplica legalmente y en la práctica cuando usted es amenazado. En el momento que un delincuente lo amenaza a usted con un cuchillo o con un arma de fuego, con un objeto contundente como un bate, un tubo, lo que sea, pues usted tiene el derecho a reaccionar, así lo establece la ley. Sin embargo, su reacción tiene que ser proporcionada al ataque del que está siendo víctima. En este caso, tendrá que ser definido por las autoridades judiciales si se le aplica la legítima defensa o no a este comerciante oriental, como ha ocurrido en otros hechos donde los delincuentes han fallecido y se les ha otorgado este beneficio, ya que se ha logrado demostrar mediante la investigación que efectivamente actuaron defendiendo su vida o la de terceras personas. En algunos casos no tiene que ser la vida propia la que estén defendiendo para que se aplique este beneficio
legal que autoriza la legislación costarricense y que nos autoriza hasta cierto momento pues poder defendernos de un ataque brutal, como en este caso que estaba siendo atacado con un tubo de metal que incluso pudo haberle causado la muerte al comerciante. Hernán, muchísimas gracias. En tan solo 3 años, las autoridades contabilizan la muerte de 132 personas inocentes por balaceras, muchas de ellas enfrentamiento de bandas donde se cobran la vida de personas que nada tenían que ver en el asunto, víctimas colaterales que pasaron de ser 7 en el 2021 a 55 en el 2024, Fabián, y este 2025 no se ha quedado atrás. Vamos a repasar los datos más adelante, Melissa, porque por ejemplo, en el año 2019 llegamos a tener 4 víctimas colaterales. En el año 2024 llegamos a tener 55 víctimas colaterales. ¿Qué quiere decir eso? Una víctima colateral es una persona que lamentablemente se ve en medio de una balacera, la alcanza una bala perdida, como decimos, está en el momento y en el lugar menos idóneo a la hora en que se dan estas lamentables ejecuciones, porque algo muy importante dentro de los datos que presenta un informe de la Fundación para la Democracia es que la mayoría de estas víctimas colaterales pierden la vida en agresiones con armas de fuego, como repetimos, situaciones totalmente ajenas a ellas, incluso en espacios públicos, es que ocurren la mayoría de estas pérdidas de vida lamentable de personas que, como insistimos mucho, no tienen relación directa con el objetivo del sicario, y tenemos que señalarlo así de puntual, es que la mayoría de víctimas colaterales se dan en enfrentamiento entre los sicarios y sus objetivos, sobre todo en el Cantón Central de San José, en el Cantón Central de Limón, en el Cantón Central de Alajuela y en comunidades, por ejemplo, como el Cantón de Alajuelita. Estos son los sitios calientes donde se dan estas ejecuciones, en las cuales pierden la vida las personas que lamentablemente o están caminando por ahí o se encuentran muy cerca del objetivo y los recibe un balazo. Vamos a ver en este momento los datos estadísticos que muestran y que prácticamente desbaratan esa tesis de que los delincuentes se están matando entre ellos, porque si usted ve los números desde el año 2016 al año 2025, ve usted la evolución que ha tenido lamentablemente las víctimas colaterales. 2016 7, 2017 15, 2018 10, en el 2019 es la menor cantidad con 4, pero pasemos al año 2023, por ejemplo, 52 personas. Es más, si usted suma las víctimas colaterales del 2016 al 2022, no le da ni la mitad de la cantidad de personas que han fallecido sin tener que ver absolutamente nada con los hechos entre 2023 y 2024. Y tenemos otra pantalla para que usted tenga el detalle también de cómo ha evolucionado esta estadística en estos 9 meses, menos de 9 meses que ya llevamos del 2025. Porque el informe que tenemos oficial por parte del organismo de investigación judicial es que han fallecido 25 personas este año 2025 por
no tener absolutamente nada que ver, por ser una víctima colateral de los sicarios y de las balaceras. ¿Qué dice el director del organismo de investigación judicial? ¿Cómo explican las autoridades de investigación de nuestro país por qué es que se da este fenómeno? ¿Por qué dentro de las estadísticas de muerte hay un gran porcentaje de personas, 132 desde el año 2023, que lamentablemente fallecen sin tener nada que ver? La explicación es muy sencilla por parte de don Randall Zúñiga, y vamos a ver un video, le pido a la producción si lo tenemos por ahí, donde se evidencia la poca preparación de los gatilleros, de los sicarios, de las personas que utilizan armas de fuego para matar por encargo. Esto ocurrió en Cartago y es un claro ejemplo de la explicación que hace la dirección del OIJ. Jóvenes inexpertos que nunca han usado un arma de fuego, por una pago simbólico, incluso hasta por unas tenis, les dan una pistola, una AK-47, los mandan a matar, y ocurren situaciones como esta. Prácticamente iban dos sicarios y uno de ellos mató a su compañero de este ilegal y nefasto negocio que es el asesinato a sueldo. Así lo explica el director del organismo de investigación judicial, que además asegura que a raíz de los operativos y los trabajos en contra de las bandas de crimen organizado, donde han puesto en prisión a más de 1000 personas, esto hace que esas organizaciones delictivas tengan que reclutar a personas sin experiencia para ponerlos a matar a los rivales. El último caso de víctima colateral en este año 2025 ocurrió el 29 de agosto anterior en Paquita de Quepos, donde lamentablemente una mujer que se encontraba dentro de un comercio pierde la vida cuando sicarios llegaron a matar a un hombre y las balas le quitan la vida a ella ese 29 de agosto anterior. Una situación lamentable y que evidencia esta gran cantidad de personas inocentes que han perdido la vida. Escuchemos en este momento al director del organismo de investigación judicial, don Randall Zúñiga, referirse a este fenómeno que, como ustedes han visto, en los últimos 3 años lamentablemente ha crecido en más de un 686%. Pues aquí hay una explicación que es bastante técnica, pero es algo compleja. Vamos a ver, cuando se dan todas estas situaciones de aumento de violencia, pues tanto Fuerza Pública y especialmente OIJ, pues nos hemos dedicado a meter a prisión una cantidad importantísima de personas que están quedando en este momento privadas de libertad. Estamos hablando de al menos 1000 personas por año que han sido puestas en prisión en los últimos 3 años. Entonces estamos hablando de casi 3000 personas. Y esta es la mano de obra que tenía, digamos, entre comillas, calificada a los grupos criminales para poder cometer los homicidios. Entonces tienen que recurrir a personas inexpertas, generalmente jóvenes o tal vez mayores de edad, pero sin ese conocimiento del uso de arma de fuego y todas las seguridades que se debe tener. Hace poquito, en un video que fue bastante aleccionador, vimos como 2 delincuentes intentan hacer una balacera en Cartago y un delincuente pues se le cruza en la línea de fuego a otro delincuente y pues le termina muerto uno de ellos. Entonces el hecho de que tengamos nosotros que generar todos estos casos importantes de detener personas y que ahorita la población penitenciaria pasó de 15.000 al iniciar este gobierno a más de 18.000 personas, pues lo que significa es que la mano de obra, digamos, entre comillas, calificada que tenían para cometer este tipo de homicidios, que iban directamente por una persona y eran sicarios, pues ya ahora lo que tenemos son gatilleros que no tienen conocimiento tan experto en el uso de armas, les dan tal vez algún entrenamiento muy muy básico para usar armas y están utilizando también fusiles de asalto que tienen una precisión todavía mucho mayor, pero si no saben utilizarla, evidentemente pues no la van a lograr. Muy clara la explicación de don Randall Zúñiga, evidenciando que ineptos con armas de fuego para cumplir con los mandatos de una organización delictiva y con un
pago que puede representar desde una cadena hasta un par de tenis es lo que está haciendo que se genere esta estadística que ya para el 2025, no han terminado este mes de septiembre, ya tenemos 25 personas que lamentablemente han perdido la vida por encontrarse en un sitio público en el momento en que llegan los sicarios a ejecutar a sus víctimas. Vamos con información en vivo porque 2 personas fueron atropelladas lamentablemente en las últimas horas. El caso más reciente ocurrió este miércoles sobre la Ruta 1. Eric Meléndez nos tiene el detalle. Eric. Melissa, precisamente hace unos minutos el OIJ da con la identidad de este hombre de 63 años, quien falleció a eso de las 7 de la mañana producto de este atropello, de apellidos Badilla. Según la versión que se mantiene por parte de la Policía Judicial y también de algunos testigos, es que este hombre, quien venía en sentido Alajuela San José, para muy cerca del desvío que hay hacia la Sabana. Estamos muy cerca del Hotel San José Palacio. Él se baja de su vehículo en apariencia para orinar. Él deja el automotor a un lado, se moviliza unos cuantos metros. Cuando él se dispone nuevamente para subirse a este automotor es cuando otro conductor que viene en ese mismo sentido lo impacta mortalmente. Pese a la atención que se da por parte de Cruz Roja Costarricense, se declara fallecido acá en el lugar, esto ante las múltiples lesiones que recibe en su cuerpo. Un accidente que incluso, generó gran cantidad de congestionamiento vial. Usted ve las imágenes también durante la mañana de este percance que se da a las 7 de la mañana. Incluso horas antes, en menos de 12 horas, otra atención que realiza Cruz Roja Costarricense, pero en el sector de Naranjo, otro hombre de 55 años que también fallece en carretera producto de atropellos. Una situación que han estado atendiendo y, como lo decíamos, en menos de 12 horas, 2 personas que pierden la vida. Incluso voy a pedirle a mi compañero Carlos Cruz para ver si podemos mostrar en este momento el punto donde se da el accidente. Por temas de seguridad nos ubicamos unos cuantos metros antes, sin embargo, al fondo que se ve esta vuelta pronunciada, por ahí es donde este hombre de 63 años estaciona su vehículo, otros carros que vienen a alta velocidad. En el caso del conductor que se ve involucrado, no logra esquivarlo, no logra evadirlo y lo impacta mortalmente. Pese a que él deja su carro, podemos decir, ahorillado, no se percata que en ese momento, cuando va a abrir la puerta y cuando se va a subir, genera que ese otro conductor lo atropelle. Situación que se da eso de las 7 de la mañana y que deja también el despliegue por parte de Cruz Roja. Incluso un detalle muy importante, la atención se da muy rápidamente porque en ese momento venía pasando una unidad de Cruz Roja Costarricense que aborda a este hombre, le realiza todas las tomas de signos. Sin embargo, minutos después, o ante esta revisión, pese al esfuerzo para intentar dar con su vida, se declara fallecido en la autopista General Cañas. Acciones, en algunos casos que indica la Policía de Tránsito, imprudencias que han estado generando atenciones, más de 200 traslados críticos a centros médicos, si lo vemos así, por esta misma causa. 79 son las víctimas mortales producto de un atropello en lo que va del año. En promedio y de forma mensual, las autoridades atienden 8 fatalidades en el territorio nacional. Se han estado haciendo incluso campañas junto con COSEBI acerca de la seguridad que deben de mantener en carretera. También se hacen campañas con instituciones educativas. Se está haciendo también charlas en varias empresas, haciéndoles ver la importancia de la seguridad vial que nos compete a todos. Pasadas las 10 de la noche, un hombre de 55 años y de apellido Medina falleció tras ser atropellado cuando caminaba por vía pública. Por razones que analiza el OIJ, fue impactado por un vehículo liviano cuando estaba en vía pública en el sector de Naranjo. El caso más reciente acabó con la vida de un hombre de apellido Badilla y de 63 años. Bajarse a orinar cuando transitaba por la autopista General Cañas hizo que otro conductor no pudiera esquivarlo cuando se disponía a subirse nuevamente a su vehículo. El ahora fallecido era vecino de la capital. Recibimos la alerta de un hombre adulto, el cual fue víctima de un atropello.
Esto propiamente en el cantón de San José, sector de Mata Redonda, propiamente en la autopista General Cañas. Al lugar enviamos una ambulancia de soporte básico al lugar. Cuando estamos en sitio, abordamos un único paciente de 60 años de edad aproximadamente, lamentablemente el mismo sin signos vitales. Datos de la Cruz Roja costarricense contabilizan 259 traslados en condición crítica a clínicas y hospitales producto de un atropello, mientras que 79 fueron las personas que murieron en el sitio. Durante el primer semestre del 2025 se presentaron 1.345 atropellos. De estos, nuestros pacientes presentaban principalmente lesiones en miembros superiores, miembros inferiores, trauma craneoencefálico y trauma facial. Es por esto que se hace un llamado a la prudencia, un llamado a la cortesía y al respeto, a utilizar las zonas para cruzar las calles y a los conductores tener respeto por los peatones en estas zonas delimitadas para la seguridad de ellos. Los accidentes de tránsito, entre ellos las colisiones, atropellos y vuelcos, son los incidentes que más cobran vidas en el país. Bueno, situaciones que han estado atendiendo las autoridades de tránsito, incluso Melissa, noticias que también están en desarrollo y que le vamos a compartir a continuación. Bueno, un nuevo incidente que ya cambia las cifras que lleva contabilizado así la Cruz Roja costarricense, y nos vamos ahora hasta la provincia de Limón. Un nuevo atropello, ya no serían 79 entonces las víctimas mortales en este 2025, serían 80 que están atendiendo las autoridades, específicamente en la rotonda Boston en ruta 32, esto en el sector de Matina. Noticias que están en desarrollo y que está atendiendo Cruz Roja costarricense. Se confirma ya la muerte de un ciclista, donde también se vio involucrado un vehículo pesado. Bueno, situaciones que se han dado recientemente y que en las últimas 12 horas actualizamos. Serían 3 las personas fallecidas, atropellos mortales que se han atendido a lo largo y ancho del país. Muy lamentable. Muchísimas gracias, Eric, por la información. Y 3 hombres perdieron la vida en distintos accidentes acuáticos en el Pacífico costarricense. 2 fueron localizados sin vida en Jacó y Herradura tras intensas búsquedas, mientras que otro cuerpo fue hallado esta mañana en Osa. Para ampliarnos la información, hacemos contacto con Rachel Matamoros. Así es, desde este pasado lunes 15 de septiembre, 3 hombres fueron reportados como desaparecidos en accidentes acuáticos en distintas playas de nuestro país. A raíz de estas labores de rescate, ya las autoridades de la Cruz Roja localizaron pues los 3 cuerpos, uno en Playa Jacó y otro en Playa Herradura, y ahora el cuerpo de un pescador en Playa Piñuela en Osa. A raíz de este tipo de casos, las autoridades hacen un llamado porque ya son 95 personas que han fallecido en accidentes acuáticos, tanto en playas como en ríos. La tragedia vuelve a golpear las costas del país. Solo desde el pasado sábado y hasta este miércoles, 7 personas han perdido la vida en emergencias acuáticas, encendiendo las alarmas de las autoridades. A raíz de esta situación, la Cruz Roja confirmó que los 2 hombres reportados como desaparecidos desde el pasado lunes 15 de septiembre en Playa Jacó y en Herradura ya fueron localizados sin vida. Ambos habían sido arrastrados por el fuerte oleaje en distintos puntos de la costa. Se logra la ubicación esta mañana de los 2 cuerpos de las personas desaparecidas el pasado 15 de septiembre, una en el sector de Playa Herradura y la otra en el sector de Playa Jacó. Con el apoyo de embarcaciones de acá de lugareños, con 10 cruzrojistas, 3 ambulancias y 2 vehículos de operaciones, un jet ski y un bote. También con el apoyo del Servicio Nacional de Guardacosta fue posible a eso de las 6:50 de esta mañana. A esta emergencia se suma otro hallazgo ocurrido en el Pacífico Sur. Desde el lunes se mantenía incluso la búsqueda de un hombre de 40 años desaparecido en Playa Piñuela, en Puerto Cortés de Osa. En apariencia, el pescador fallecido se encontraba con otro amigo cuando una ola los golpeó y ambos habrían caído al mar. Desde ese entonces no se le vio más. Sí, bastante complicado, donde encontramos el cuerpo a eso de las 8, de las 5 de la mañana, apareció el cuerpo en un área rocosa, bastante difícil acceso, el cual por medio de vecinos, familiares y gente de la comunidad logramos extraerlo. Tema de las playas, que lamentablemente solo el 15 de septiembre se dieron 3 accidentes acuáticos en playas. Todos estos casos se relacionan por corrientes de las corrientes de resaca que ocasionan que las personas sean atrapadas y llevadas mar adentro.
Veamos los datos. En lo que va del 2025 ya se contabilizan 27 traslados en condición crítica y 95 personas fallecidas en accidentes acuáticos. Enero fue el mes más trágico, con 18 fallecidos y 7 traslados críticos, seguido de abril con 13 muertes y 4 traslados críticos. A falta de 3 meses para que termine el año, ya llevan 95 personas abordadas sin signos vitales. Es preocupante, porque se está acercando a la estadística del año anterior y eso es lo que queremos frenar. Todos los ríos cambian en los años, porque las crecidas hacen que las pozas y la forma del río cambie. Entonces no confiarse. Las pozas pueden cambiar en su dinámica, entonces siempre investigar si ha habido cambios. Las autoridades llaman a extremar las precauciones al visitar playas y ríos del país. La combinación de corrientes peligrosas y descuido puede convertir un día de paseo en tragedia. Y como veíamos en los últimos días, se han estado reportando muchos accidentes acuáticos. Solamente en septiembre se contabilizan ya 11 personas fallecidas producto a este tipo de accidente. Y es acá donde las autoridades sí hacen un llamado a las personas, puesto a que muchos de estos casos se debe a que ingresan a ríos donde con el clima que se ha estado generando en nuestro país, con tantas lluvias, pues hay cabezas de agua que se encuentran, acumuladas desde las montañas y que por supuesto buscan salida, y es acá donde las autoridades hacen este llamado para tener una mayor precaución. Rachel, muchísimas gracias y vamos con información en vivo con Tracy, porque 24 reos están afectados con varicela en la cárcel de San Sebastián. Los privados de libertad están aislados, pero hay alerta por este brote. Tracy, adelante. Desde el mes de marzo se vienen registrando casos de varicela aquí en la cárcel de San Sebastián. En agosto, el Ministerio de Salud emitió una alerta por un aumento de los contagios y a la fecha podemos decir que hay más de una veintena de privados de libertad afectados. Veamos. La mayoría de los privados de libertad afectados tienen edades entre los 20 y 40 años. Decirnos, ¿verdad?, que no podíamos venir a las visitas, que teníamos que cuidarnos porque hay mucho brote de varicela, ¿verdad? Solo en 2 cubículos, en el C1 y en el C2, que no hay, pero en los demás cubículos sí, está muy repleto de varicela. El brote de varicela se extendió a todos los módulos de la cárcel de San Sebastián. Tenemos 30 casos activos al día de hoy, 109 ya recuperados como acumulado en el transcurso de la situación, pero todos están en buenas condiciones de salud. En este momento, tal vez se nos explica un poco, se está haciendo un monitoreo constante de la enfermedad, del brote, que no es la primera vez que ocurre. Sí, no es la primera vez que ocurre, definitivamente es una situación común, principalmente en centros penitenciarios. De momento, según confirmaron las autoridades, las visitas seguirán suspendidas. Tenemos la visita restringida, vamos para como un mes de no tener visita por el brote de la varicela. No nos han confirmado nada, según parece dicen que hasta el 21 de octubre. Lo que realizamos son reuniones semanales de seguimiento desde nosotros como autoridades, pero los compañeros de los niveles locales y regionales mantienen una comunicación diaria con el centro penal y con los encargados de la atención médica de estos pacientes. Las personas afectadas están en buenas condiciones de salud, pero se mantienen aisladas. Por este brote, el Ministerio de Salud emitió 7 órdenes sanitarias. Tal y como lo veíamos en la información, estos privados de libertad se mantienen aislados, están en condición estable, y también el Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Paz, se mantienen realizando un monitoreo constante de cómo se está comportando este brote aquí en la cárcel de San Sebastián. Estaremos dando seguimiento a este tema. Bomberos de Guapiles reportan que durante el incendio en Pocosí debieron usar incluso materiales especiales para lograr apagar el fuego. ¿Esto por qué? Jeffrey, usted nos tiene el detalle, adelante.
Bueno, efectivamente, como les mencionábamos en ediciones anteriores, la cantidad a veces de materiales inflamables, también la magnitud que tuvo este incendio ameritó que el cuerpo de bomberos pues empleara bastantes horas, utilizara incluso materiales distintos, no usuales para la atención de este tipo de emergencias. Sin embargo, también es importante recalcar que en las últimas horas ya la empresa Gruma, propietaria de esta planta donde ocurrió el incendio acá en Pocosí de Limón, se ha pronunciado respecto a lo que viene para esta empresa posterior a que se diera este incendio. Para ampliar sobre este tema yo me encuentro acá con el director general de Gruma Centroamérica y Suramérica, don José Heikel, en vivo para Noticias Repretel, contarnos un poco pues la posición, el pronunciamiento por parte de la empresa a raíz de este incendio y lo que viene en los próximos días. Bueno, definitivamente dolidos con la situación. Es un esfuerzo que hemos hecho aquí en Pocosí muy grande. Logramos en esta planta en los últimos 5 años invertir muchos millones de dólares para poder tener ya 350 colaboradores, siendo de las compañías que da más empleo aquí en la región, y pues de un día para otro, como son estos eventos, pues se nos cae un balde de agua fría y caemos con cero producción por esta causa del incendio. Aquí estamos ahorita efectuando todos los trámites administrativos, ya recibimos a la gente de bomberos para su informe, a la gente de seguros, y lo que queda es accionar de inmediato para darle el empleo que tanta gente necesita por acá. Entonces hay que, respecto al área afectada, estará suspendida unos días, supongo, ¿y qué pasa también con los empleados, algunos momentáneamente fuera de labores? Fuera de labores, pero no sin salario. Nosotros como empresa socialmente responsable, pues vamos a tratar de activar la producción lo antes posible. Sabemos que es muy difícil, el daño es muy grande en todas nuestras instalaciones, pero vamos a tratar de activar lo antes posible para, primero, abastecer los productos tan cotizados y tan queridos por el pueblo de Costa Rica, y segundo, pues no dejar sin empleo a la gente de acá. Perfecto, escuchábamos a José Heikel, director del Grupo Gruma Centroamérica y Suramérica, quien se refería a la posición que está teniendo la empresa en torno a este incendio que se presentó, como les mencionábamos, este martes en horas de la tarde. Sin embargo, ya lo mencionaba usted también, Melissa, el Cuerpo de Bomberos dio una atención incluso diferente a la que usualmente se suele dar a algunos otros incidentes debido a la presencia de materiales inflamables y demás que se presentaron en esta bodega. También algunos vecinos que reportaron cómo vivieron los primeros momentos cuando se enteraron de este incendio. Todos estos detalles, veámoslos en la siguiente información. Los bomberos continuaron este miércoles con la vigilancia de un posible reavivamiento del fuego en la bodega de Demasa en Pocosí. Realmente la carga de material combustible que se propició anoche en quemarse fue bastante. Entonces lo que hace es que lo que se va quemando se va apilando, y por debajo de todo este material combustible que ya estaba quemado quedan brasas. Entonces la labor de escombreo ayer fue exhausta para poder lograr que se apagaran todas estas brasas que quedan, pero aún así siempre se escapa una que otra y eso vuelve a reiniciar el incendio. Este incendio no dejó heridos ni traslados médicos, pero sí casi 3.500 metros cuadrados alcanzados por las llamas. La presencia de materiales inflamables comunes en estas plantas para procesar alimentos generó que se debieran extremar precauciones para evitar una explosión mayor. Incluso vecinos cercanos temían que el fuego alcanzara sus casas. De lo primero que yo hice fue salir con el perro. Porque estábamos solo mi esposo y yo. Estaba muy cerca, demasiado cerca las llamas y nos daba mucho temor, demasiado humo había. Lo que hicimos fue cerrar las ventanas de arriba y bajar, digamos, cerrar todas las ventanas. Ya hasta cuando ya el fuego fue bajando, digamos que ya los bomberos empezaron a ir controlando más, entonces ya pudimos subir y poder observar desde arriba, que tenía muy buena visibilidad por la cercanía. Según el Cuerpo de Bomberos, en este 2025 se han registrado varios incendios con gran cantidad de área consumida. Por ejemplo, el 20 de enero en Montes de Oca, un incendio alcanzó cerca de 5.959 metros cuadrados. El 12 de marzo también se presentó un siniestro similar en 5 Esquinas de Tibás. El 21 de julio en San Francisco de Guararí,
El 6 de febrero en Goicoechea con 1.500 metros cuadrados y este 16 de septiembre en Pocosí con cerca de 3.500 metros cuadrados alcanzados por las llamas y 1.380 metros afectados. El siniestro en Pocosí fue controlado a eso de las 9 de la noche. Sin embargo, este miércoles Ingeniería de Bomberos continuó con la recolección de indicios para determinar qué lo causó. La emergencia generó que fueran evacuadas cerca de 150 personas, algunos agitados y con afecciones respiratorias producto del denso humo que fue visto desde varios puntos de Pocosí. 1 de la tarde con 14 minutos a esta hora, un incendio totalmente ya controlado acá en la planta de la empresa de masa y ahora únicamente Ingeniería de Bomberos pues recolectando las pesquisas y todos los indicios que puedan sugerir el origen de este incendio, resultados ante los cuales esta empresa estará atenta para conocer las posibles causas de este incidente. Con 15 minutos y ayer cuando se informaba sobre esto, muchos nos preguntamos, Heredia de nuevo, sí, es que la zona de Heredia ha repetido diferentes escenarios de torbellinos durante los últimos años, pero Jesús, ¿qué factores benefician o más bien influyen a que se presenten estos fenómenos? Adelante. Melissa, los expertos han señalado la parte geográfica del Valle Central específicamente como uno de los puntos que genera directamente la presencia de estos torbellinos. Se ha indicado que, bueno, mayoritariamente el sábado se presentó uno también acá en el sector de Mercedes Sur. Durante el martes también se presentó otro incidente y años atrás se han presentado situaciones de torbellinos. Sin embargo, no quiere decir que sea solo Heredia la que presenta este tipo de ubicación geográfica, pues que está expuesta a este tipo de incidente. Lo veíamos, casas completamente destechadas que se presentaron, pero que inclusive también en algunos otros puntos del Valle Central, como lo hemos visto también en el sector de San José días atrás y otros lugares como en Curebat que se han presentado, bueno, pues es básicamente a esto. Vamos a ver esta animación que refleja, bueno, pues cómo es que se crean, y los expertos han señalado que es la combinación tanto de masas de aire frío con también masas de aire húmedo y también ese calor matutino que está generando estos incidentes. El calor, las altas temperaturas en horas de la mañana propician directamente a que se puedan dar ese tipo de incidentes, aunado a los vientos que ingresan de diferentes montañas. Ya al generar este tipo de giros es que comienza a realizarse ese tipo de torbellinos. Sí han informado que, bueno, en nuestro país, por la parte de relieve y también por la parte geográfica, en Costa Rica nunca se podría presentar un tornado, ya que estos ocupan una buena amplitud completamente del terreno para poderse formar. Sin embargo, el tipo de torbellino sí es común, mucho más en época lluviosa, donde se mezclan esos aires húmedos directamente en nuestro territorio, aunado también a las altas temperaturas que se presentan en la mañana. Vamos a escuchar lo que ha indicado un geógrafo con respecto a la parte de geográfica de nuestro país sobre cómo influye directamente el Valle Central para que se den este tipo de torbellinos. En el área central, lo que digamos que geográficamente es muy propensa el área del Valle Central, justamente porque tiene las montañas muy cercanas y porque estamos en un graben tectónico, ¿no?, en el Valle Central como tal, que en las montañas van a hacer que luego, por las masas de aire que vienen desde las costas, suban muy rápido por esas montañas y luego bajen también muy intensamente al Valle Central. Entonces son condiciones propicias para que se generen torbellinos, que no ocurren siempre, ¿no? O sea, nos damos cuenta que no es una cuestión de que cada semana ocurren. Tienen más relación con el calentamiento matutino muy intenso que hemos tenido, y también porque en esta época del año tenemos un fenómeno que se llama el sol cenital, y el sol cenital lo que hace es que tenemos los rayos del sol perpendicularmente sobre el país. Entonces eso también genera que en estas últimas semanas haya sido más probable que tuviésemos estos eventos.
Varios factores influyen directamente en la creación de estos torbellinos en nuestro territorio nacional, más por la ubicación en la que se encuentra este valle central que permite el ingreso de esas masas de aire. También, bueno, se ha explicado que esta problemática se da directamente por la época lluviosa que concentra gran cantidad de vientos húmedos mezclados también con las fuertes temperaturas en horas de la mañana. El aire, como es un fluido, es continuo, entonces a veces cuando usted genera corrientes en un sentido, la atmósfera reacciona generando corrientes en el sentido opuesto. Entonces, si tenemos corrientes de aire que suben muy rápido, van a haber corrientes que descienden muy rápido para compensar eso, para que la masa no desaparezca. Entonces, si usted agarra aire de esta sección y se lo lleva, en lugar de generar un vacío, aire de los lados va a llegar ahí a compensarlo. Entonces, una corriente que asciende genera corrientes descendentes también. ¿Qué tanto es? El sol es la energía de la atmósfera, entonces todos los días cuando el suelo se calienta, dependiendo de qué tanto se calienta, es la energía que tiene la atmósfera disponible para generar tormentas. Entonces, días que son nublados, que no tienen mucho sol incidiendo en el suelo, van a generar tormentas menos potentes que días donde está muy despejado y el suelo adquiere toda esa energía y la pone a disposición del aire para generar esas tormentas. Diferentes situaciones de afectación se han presentado acá en el sector de Heredia, donde se han presentado ese destecho a viviendas. Ya escuchamos parte de lo que también influye en la parte climática, así como también en la parte geográfica, para que se den este tipo de situaciones que lamentablemente afectan directamente a muchas familias en el Valle Central. Jesús, muchísimas gracias por la información. 1:20, hacemos una pausa, ya regresamos. 1:23 de la tarde, en un lapso de 8 horas, solamente 3 personas fueron asesinadas en nuestro país. Los crímenes ocurrieron en San José, también en Alajuelita y en Guanacaste. Hernán Barrantes, regresamos con usted. Melissa, una situación bastante compleja que se ha estado viviendo en el país relacionado con los hechos de violencia, sobre todo vinculados a lo que se refiere a lo que son los enfrentamientos entre organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Uno de estos hechos es el que usted menciona, que ocurrió en Guanacaste, donde incluso los delincuentes robaron un vehículo en Heredia para trasladarse hasta Guanacaste y allí acabar con la vida de un sujeto de 30 años. También en el sector de Alajuelita, el cobro de una deuda por drogas termina con el homicidio de una persona a lo que fue puñaladas, y la policía reporta la detención de al menos 2 personas quienes fueron presentadas al Ministerio Público, mientras que uno de los sospechosos involucrados logró escapar. Esta situación se da en horas de la noche madrugada, en un lapso muy pequeño de tiempo que mantuvo muy ocupadas las autoridades. También importante, los hechos de violencia contra las autoridades. En este caso, una vez más, en el cantón de Matina, se da un atentado contra oficiales de la fuerza pública. Afortunadamente ninguno resulta herido, ya que una de las armas que utilizaron los gatilleros no funcionó. Sin embargo, sí se logró la captura de 4 de ellos. Es importante mencionar que ellos estaban siendo investigados por parte de las autoridades judiciales como sospechosos de asaltos a camiones distribuidores de mercadería allá en el Caribe, y todo esto es parte de las acciones que se están dando. La fuerza pública responde muy rápidamente y logra decomisarles incluso un arma AK-47 y una pistola 9 milímetros. Todos los detalles en la siguiente información. De esta manera, los implicados en un homicidio borraron las evidencias que podrían llevar a su captura. El vehículo fue quemado en una solitaria calle en Castilla de Oro, Belén de Carrillo, Guanacaste. El automotor fue el usado por un grupo de sicarios para asesinar a un hombre identificado como Josué Mena Juárez, de 30 años y conocido con el alias de Repollo, en Guaitil de Santa Cruz, Guanacaste. La Cruz Roja Costarricense recibe el llamado de emergencia del sistema 911. Esto en la comunidad de Guaitil, en Santa Cruz, donde reporta una persona herida por arma de fuego. Al llegar los compañeros, volaron un hombre sin signos vitales. Al lugar se desplaza una unidad básica y 2 cruzrojistas. La escena quedó a cargo de las autoridades correspondientes. Con este caso, el país llegó a 617 homicidios. En 14 casos, las víctimas eran delincuentes quienes fueron atacados por sus víctimas cuando intentaron asaltarlas. 27 fallecieron durante la comisión de otros delitos, y las riñas y ajustes de cuentas son las principales causas. Uno de los crímenes ocurridos en las últimas horas se registró en pleno centro de San José.
Allí, un comerciante oriental sorprendió a un delincuente que estaba robando y este último atacó al extranjero con un tubo. El trabajador se defendió y mató al ladrón al propinarle 3 disparos. En Concepción de la Colita, una discusión por una deuda por drogas terminó en homicidio. La víctima, un hombre de apellido Guzmán y de 27 años, fue asesinado de 3 puñaladas. La policía logró detener a 2 de los presuntos involucrados. La violencia también ha llevado a que aumenten los ataques contra las autoridades. En Estrada de Matina, Limón, un grupo de sujetos disparó contra la policía sin que resultaran heridos. La rápida respuesta permitió la captura de 4 sospechosos, de apellidos Durán Fallas, Naranjo Jarquín, Cortés Ramírez y Chávez Cambronero. Otros 2 lograron escapar. Además, se decomisaron 2 motocicletas y 2 armas, una de ellas un AK-47. Que los 4 sujetos aprehendidos cuentan con amplio expediente criminal, principalmente por delitos contra la propiedad, robo de combustible, portación ilícita de armas y almacenamiento de droga, entre otras. Una de las 2 motocicletas decomisadas cuenta con denuncia de robo, y esto se da luego de que agentes de policía están haciendo más bien un abordaje a una motocicleta, y estos sujetos de manera indiscriminada pasan disparando a la integridad física de ellos. Estos 2 sujetos que intentaron dispararle a fuerza pública con arma de fuego, AK-47, ya se tenía previsto un allanamiento en esta semana para detenerlos, y junto con un tercer sujeto que ya OIJ también lo logró detener, vinculados a lo que son asaltos y robos a camiones repartidores. Las disputas entre bandas para dominar los territorios para la venta de drogas es el principal motivo de los homicidios en el país. Como escuchábamos al director del OIJ, incluso se tenían planeados allanamientos para detener a estos sujetos. Ahora todos están a la orden del Ministerio Público, mientras que siguen los trabajos por parte de las autoridades policiales para tratar de frenar la ola de violencia y evitar que nuevamente el país llegue a los 900 homicidios. Construir una vivienda de bono es más caro en comparación a hace 10 años, pero ¿cuáles fueron los materiales que aumentaron de precio y que incrementaron también estos costos? Génesis Castillo nos tiene todo el detalle. Génesis. Así es, y bueno, conversando con las familias costarricenses aseguran que construir es bastante caro, y así justamente lo respaldan distintos estudios elaborados por la Universidad Nacional. Y si hablamos de bonos de vivienda, les cuento que en los últimos meses han aumentado de precio las estructuras metálicas que justamente se necesitan para hacer el cielo raso. Si lo comparamos con el 2010, ahora construir es más caro y los costos de los bonos de vivienda se duplicaron, según un análisis del CIMPE de la Universidad Nacional. Un estudio elaborado por el INEC revela que en el mes de julio aumentaron algunos materiales para construir, en este caso de las viviendas de interés social, como por ejemplo las estructuras prefabricadas de concreto. También las estructuras metálicas para el cielo raso. Las divisiones y las piezas de madera están más caras. Son familias que en su gran mayoría provienen de un precario, de un asentamiento informal, que han sido calificadas, han sido pasadas por un filtro para determinar sus condiciones de vulnerabilidad, riesgo y pobreza extrema. Con este proyecto vamos no solo a atender un derecho fundamental, como es el derecho fundamental a una vivienda digna. Además, el costo del bono de vivienda incrementó de 6 millones de colones en 2010 a 11 millones de colones en este año, según el CIMPE de la Universidad Nacional. Este incremento implica retos para el país, ya que el dinero que se presupuesta alcanza para menos. Y pese a este panorama, el gobierno sigue entregando soluciones de vivienda, como por ejemplo Sadra, que es uno de los beneficiados. Algo que toda familia anhela, ¿verdad? Más uno como padre, pues tener la perspectiva de poder vivir acá, donde tu calidad de vida va a mejorar. Pese a que el dólar ha bajado de manera significativa, los materiales para construir no es que hayan tenido una baja abrupta en su precio, y así lo recalcan las personas. En la actualidad hay varios proyectos de interés social en construcción, como es el caso de Jacarandas. El terreno fue donado por la Municipalidad de San José y participa el Bambi y también MUCAP.
Esto es un trabajo que lleva bastante tiempo, ¿verdad? Sabemos que CEFIA venía trabajando con este tipo de cosas, impulsándolas a las entidades que participamos en este tipo de construcciones orientados a la parte social. En el 2024 se entregaron 9.289 bonos familiares de vivienda, lo que representa un ligero aumento respecto a los años anteriores, aunque la cifra es menor al promedio histórico. Y también les cuento que en estos momentos hay varios proyectos de bonos de vivienda en construcción. Por ejemplo, está el condominio Jacarandas en Sagrada Familia, en donde un total de 192 familias en extrema necesidad se verán beneficiadas en los próximos meses. Gracias, Génesis. Y el director del OIJ aseguró que el recorte al presupuesto de la institución es un espaldarazo al crimen organizado. Rodrigo Guevara nos amplía. Recordemos que el año anterior los diputados dieron un presupuesto de 9.000 millones de colones tanto al organismo de investigación judicial como al Ministerio Público para habilitar nuevas plazas. Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda solo ha otorgado 2.400 millones de colones. Ante esta situación es que el director del OIJ, Randall Zúñiga, manifestó esas declaraciones ante los legisladores también con molestia porque hay un recorte de 200 millones de colones en comparación a este año. Cada colón que se le quita al OIJ o a la Fiscalía es un espaldarazo para el crimen organizado. Cada colón que se le quita al OIJ, pues de alguna manera indirecta, hace cómplices a estas personas que le quitan el dinero para que el OIJ pueda llevar estas investigaciones criminales. Nosotros contamos con nuestras propias estadísticas y estudios, y para no quitarle tiempo a mi compañero, nos hacen falta, y tenemos los estudios respectivos, 39 plazas. Fue la posición del director del OIJ, Randall Zúñiga, y del fiscal general Carlos Díaz ante la negativa de Hacienda de girar 6.600 millones de colones para las nuevas plazas en ambas instituciones. Sus opiniones fueron expresadas ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, quienes analizan el presupuesto 2026 y habían otorgado 9.000 millones de colones para este año. Es necesario dotar de recursos no solamente a la seguridad pública, sino a todo el sistema, a toda la estrategia para poder abordar la seguridad como un tema nacional. Tanto el OIJ, la Fiscalía y todos los diferentes componentes del Poder Judicial requieren recursos para poder atender la alta demanda que ha habido del crimen organizado. Pese a esos cuestionamientos, el ministro Rudolf Luque defendió los fondos que se prepararon para las diferentes instituciones. Este presupuesto es bastante más amplio. Algo importante que se ha dado es un incremento en los recursos para seguridad, cerca de 50.000 millones, educación 200.000 millones, en el caso de protección social un poco más también. Ahí nosotros lo que vemos es que gracias al esfuerzo fiscal que se ha tenido en los últimos años y que la deuda como porcentaje del PIB bajó del 60%, es que podemos presentar un presupuesto un poco más holgado en términos importantes de temas sociales. Evidentemente le dieron las plazas a Fuerza Pública, que yo me alegro por ello, pero también deberían de dárselas a OIJ y también deberían de dárselas al Ministerio Público. La lucha contra la criminalidad no se va a ganar con discursos, no se va a ganar con una lucha entre poderes de la República, se va a ganar con una unión nacional. El Ministerio Público señaló que en recientes estudios hay un faltante de 134 plazas, la mayoría para técnicos judiciales y fiscales auxiliares en lugares alejados. Las estadísticas demuestran la situación que está atravesando el país en materia de seguridad, principalmente, por ejemplo, en el tema de los homicidios, donde ya se superó la barrera de los 600 asesinatos y, por ende, la necesidad de las autoridades judiciales y del Ministerio Público de tener más recursos para luchar contra el crimen organizado. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos.